Buenas noches para todos, bienvenidos a este nuevo Meetup, ataques a Azure utilizando Asserts Open Source. Como unas reglitas antes de iniciar, tengamos en cuenta que todas las preguntas las van a poder hacer a través de la sesión de preguntas del chat, para que por favor todas las vayan haciendo ahí y las vamos a ir respondiendo al final. Y al final vamos a tener una encuesta con el cual lo que buscamos es tener retroalimentación de ustedes si estos espacios están siendo valiosos, qué tenemos que mejorar, y también vamos a hacer una rifa de un Secure Key. Yo soy Felipe Gómez, yo hago parte del equipo de Fluid Attacks. Hoy estoy acompañando a Andrés para presentar este webinar. Aquí les dejo mis datos por si quieren contactarme en algún momento. Esta es la agenda que vamos a tener. Recordemos que nosotros hacemos todos estos meetups el tercer miércoles de cada mes, así que todavía nos quedan 2 para este año. Vamos a tener uno el 18 de noviembre y vamos a tener otro el 16 de noviembre también. Y como les dije, vamos a premiar como toda la asistencia de ustedes a través con este Secure Key. Es muy importante que para poder participar en el sorteo llenen la encuesta que vamos a tener al final de la presentación de Andrés, para que por favor no lo olviden, llenar la encuesta, ahí dejan todos sus datos y nosotros inmediatamente hacemos el sorteo y notificaremos al ganador. No voto más tiempo aquí, Andrew, te dejo en tus manos la presentación. Muchas gracias a todos por la asistencia y espero que lo disfruten bastante. Gracias, Felipe. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué bueno que están otra vez aquí con nosotros, todos ustedes. Es muy chévere pues compartir el conocimiento que generamos en Fluid con toda la comunidad. Ese es precisamente el objetivo principal de los meetups que hacemos cada mes, como mencionó Felipe, el tercer miércoles de cada mes, y pues de nuevo los seguimos invitando para que sigan uniéndose a esta comunidad de aprendizaje mutuo, en donde nosotros presentamos diferentes temas técnicos que vamos haciendo investigación y que pueden ser de gran interés para toda la comunidad. Entonces, sin más pues preámbulos e introducción, vamos a empezar con esta presentación de hoy, que se llama Ataques a Azure utilizando Asserts Open Source. Para los que no me conocen, yo soy Andrés Roldán, yo soy partner y Offensive Team Leader de Fluid Attacks. Llevo alrededor de 18 años en Fluid trabajando, tengo más de 20 años de experiencia en temas de seguridad, específicamente seguridad ofensiva. Tengo varias certificaciones referentes a seguridad, como la OSCE, OSCP, CHFI. Soy especialista de ciberseguridad de la Universidad de Maryland. También aquí están los datos de contacto en caso que ustedes quieran hacer alguna pregunta, tengan alguna duda referente a lo que vamos a ver hoy, o pues con cualquier duda técnica que pues se pueda presentar. Con mucho gusto voy a estar pues disponible para lo que requieran. Lo que vamos a ver hoy entonces es básicamente, esta es la tabla de contenido donde vamos a hacer una introducción pequeña de la presentación. Luego vamos a ver unos temas generales de arquitectura y seguridad en Azure. Y vamos a ver también ataques a Azure, unos ataques de cómo se puede utilizar Azure para poder, digamos, lograr acceder a un dominio Windows utilizando información obtenida y digamos, manipulada en Azure. Y pues vamos a concluir al final con algunos de los temas que encontramos durante toda la presentación. Esta presentación va a tener un formato, como les mencionó Felipe, en donde vamos a hacer las preguntas en el chat, y después de la presentación, con mucho gusto vamos a responder las que nos podamos en el tiempo que tengamos. Las que no podamos responder ahorita en línea, las vamos a responder luego seguramente por correo electrónico. Por eso es importante que nos dejen los datos en la encuesta final de satisfacción de esta presentación. Esta es una presentación técnica. Aquí vamos a hablar un poquito de arquitectura, pero básicamente nos vamos a centrar más en el lado técnico. Entonces, muchos temas de los conceptos y teoría la vamos a ver un poquito al lado, pero la vamos a presentar también para temas de claridad y completitud de la presentación. Y está llena de comandos de PowerShell que no son para nada elegantes. Entonces, los gurús de PowerShell
Espero que tengan un poquito de piedad conmigo porque son básicamente comandos que sirven, pero no tienen seguramente suficiente elegancia para un programador de PowerShell. La audiencia para esta presentación está enfocada para personas que tengan curiosidad sobre ataques a la nube, específicamente ataques de Azure, a la nube de Azure de Microsoft, y personas que estén en ambientes corporativos que utilicen Azure, o incluso personas que crean que puedan tener Azure, porque una de las características de eso es que yo puedo estar en un ambiente corporativo, en un dominio Windows, y puede que yo ni siquiera sepa que tengo una cuenta Azure disponible para mí. Entonces, incluso para esas personas está enfocada esta presentación para que vean los posibles riesgos a los que pueden estar enfrentados en cuanto a atacantes y hackers en Internet. También, como menciona el título, vamos a hacer ataques a Azure utilizando Asserts. Pero, ¿qué es Asserts? Para los que no conocen qué es Asserts, es una herramienta open source creada en Fluid Attacks. Es una herramienta que hemos desarrollado hace varios años ya, en donde básicamente está compuesta por diferentes checks de seguridad. Aquí pueden ver en este sitio que es público, cualquier persona puede acceder a este, está el código fuente de la herramienta, y aquí pueden ver todos los checks que están disponibles para Asserts. Pero ¿qué es Asserts? Es básicamente un motor para automatizar la verificación de hallazgos de seguridad. Es decir, cuando un hacker de Fluid Attacks encuentra una vulnerabilidad, utilizamos Asserts para automatizar esa verificación de esa vulnerabilidad, o cualquier persona en el mundo realmente puede utilizar Asserts y los checks que están disponibles en Asserts para verificar el estado de ciertas vulnerabilidades. En este momento tenemos más de 600 checks, 600 vulnerabilidades en 114 blancos diferentes en Asserts. Tenemos programados todas esas vulnerabilidades. Y en cuanto a Azure, tenemos un total de 47 checks específicos de configuraciones inseguras de Azure. Entonces vamos a utilizar algunos de ellos, más otros módulos de otras partes de Asserts para, en la presentación dura, para que verifiquemos ciertas vulnerabilidades que vamos encontrando. Y es muy fácil de instalar, básicamente con este comando, en cualquier sistema operativo que tenga soporte de Python 3.7 en adelante. Con este simple comando podemos tener instalado Asserts. Entonces los invito a los que no lo tengan instalado a que lo instalen, porque de nuevo es una herramienta bastante interesante, bastante chévere y útil para verificar hallazgos de seguridad en muchos blancos de diferentes tipos, hallazgos, verificaciones dinámicas, verificaciones estáticas, verificaciones de composición de análisis de composición de software, en fin, como les digo, más de 600 checks disponibles están en Asserts. Es gratis, cualquier persona la puede usar sin ningún problema, y la vamos a usar ahorita en la presentación en algunos puntos. Listo. Ya entrando un poco en materia en cuanto a seguridad de Azure, Azure y Microsoft maneja un tema o un concepto que se llama responsabilidad compartida. No sé si algunos de los que están acá estuvieron en la presentación que di de hacking en AWS, en Amazon. AWS maneja también un concepto similar que se llama Security in the Cloud y Security of the Cloud, en donde también es un modelo de responsabilidad compartida. Entonces, Microsoft y Azure definen algo similar, en donde ellos dicen que de acuerdo al nivel de prestación de servicio hay cierto grado de responsabilidad del proveedor de la nube, en este caso Azure, y del cliente. Entonces, mientras más abstraemos el servicio, menos responsabilidad recae sobre el cliente. Entonces, por eso en un servicio on-premise, que es el servicio típico, donde tengo mi data center propio, mis servidores propios, donde tengo toda la infraestructura es mía, obviamente toda la responsabilidad de la seguridad es mía. Está aquí en esta columna que está acá a la derecha. Todo el azul es responsabilidad del cliente. Cuando yo ya muevo una capa de abstracción un poquito más alta, que es infraestructura as a service, infraestructura como servicios, es decir, máquinas virtuales en la nube, ya hay partes que no es responsabilidad mía de seguridad, la parte física, ya digamos que esa parte se
se delega al proveedor de nube, en este caso Azure, pero todo el tema del sistema operativo, controles de red, cuentas, datos y todo sigue siendo responsabilidad del cliente. Cuando ya mueve una capa más de abstracción que es Platform as a Service, ya hay varias cosas que pasan a ser responsabilidad del proveedor. Y cuando tenemos la máxima capa de abstracción hoy en nube, que es Software as a Service, ya solamente la responsabilidad de seguridad se centra en 4 puntos específicos, que son los datos, los endpoints, las cuentas y la gestión de acceso. Es decir, todos los datos, la información que yo ponga en ese Software as a Service es responsabilidad mía, la seguridad de esa información, los endpoints, es decir, los dispositivos que están autorizados para acceder a esa información, la seguridad de esos dispositivos también es responsabilidad del cliente. Las cuentas, es decir, los usuarios y las contraseñas de esos usuarios, también es responsabilidad del cliente. Y la gestión del acceso, es decir, el tema de manejo de autorización de quién puede acceder a esos datos, también es de responsabilidad del cliente. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación es cómo vamos a vulnerar estos 4 puntos, que así tengamos el máximo nivel de abstracción en la nube de Software as a Service, estos 4 puntos todavía son responsabilidad del cliente si no se manejan bien. Entonces, estos son los 4 puntos que vamos a atacar durante la presentación. Vamos a ver pues que es relativamente simple poder lograr ataques efectivos sobre ellos. Un poco de la arquitectura de Azure para que podamos, digamos, tener un poquito de contexto de cómo funciona esto. Tenemos que un tenant es la entidad de más alto nivel, es decir, esto refleja una organización, un directorio en Azure, es como el agrupador principal en términos de seguridad en Azure, que es el tenant, que de nuevo es como una organización, es decir, por ejemplo, Fluid Attacks es el tenant, y debajo de Fluid Attacks ya empiezan a segregarse varios tipos de entidades que tiene Azure. Entonces, el tenant es de nuevo la entidad de más alto nivel que representa una organización, un directorio. Técnicamente es una instancia de Azure Active Directory y puede tener uno o más subscriptions o suscripciones. ¿Y qué es una suscripción? Es el siguiente nivel de jerarquía que tenemos en Azure, que técnicamente básicamente es un agrupador de facturación, es decir, se usa para separar centros de costos. Por ejemplo, yo tengo una subscription que es de producción, un subscription que es de investigación y desarrollo e innovación, y otro subscription que es de marketing. Entonces yo puedo separar esos 3 centros de costos para que hayan facturas diferentes dependiendo del centro de costos que yo quiera. Entonces las suscripciones se utilizan para eso básicamente. En cada suscripción, bueno, un tenant puede tener obviamente varias suscripciones, puede tener una o n suscripciones, hay unos límites definidos en Azure, pero pues son muchas las suscripciones que se puede tener. Y una suscripción puede tener grupos de recursos. ¿Qué es un grupo de recursos? Básicamente son agrupadores de ciertos recursos que están relacionados con una aplicación o un sistema específico. Entonces, por ejemplo, yo tengo un grupo de recursos que se llama web, aplicación web, y en ese grupo de recursos yo tengo todos los recursos relacionados con ese sistema, una máquina virtual de pronto, una bóveda de secretos, una dirección IP pública, una base de datos, en fin, yo tengo un grupo de recursos que están relacionados con una aplicación específica, y los recursos son básicamente los servicios ofrecidos por Azure, por ejemplo, máquinas virtuales, cuentas de storage, bases de datos SQL, direcciones IP, y de nuevo estos recursos se agrupan en sistemas grandes, completos, y esos grupos de recursos al final pueden estar en una suscripción. Entonces, básicamente aquí tenemos como gráficamente lo que se tiene, en donde tenemos que un tenant puede tener una o varias suscripciones, una suscripción puede tener uno o varios grupos de recursos, y cada uno de los grupos de recursos agrupa, que valga la redundancia, temas o servicios que ofrece Azure como tal. Entonces, esta es como la jerarquía de entidades que ofrece Azure en este momento. ¿Cómo se maneja el modelo de acceso? Esto también es bien importante para lo que vamos a revisar. Hoy Azure maneja un modelo de acceso que se llama Azure Resource Manager, que es el cuadrito que tenemos acá.
en donde se puede acceder a todos los servicios y recursos de Azure utilizando varias formas. El más común es esta URL, es decir, si yo ingreso a esta URL, puedo acceder al Azure Resource Manager. Si yo tengo una contraseña obviamente válida para Azure, puedo acceder por acá. Pero también puedo acceder a este Resource Manager utilizando PowerShell, algunos módulos que ofrece Azure de PowerShell para poder interactuar con estos recursos, o un CLI, un Command Line Interface de Azure que se instala en varios sistemas operativos. Por ejemplo, en Linux se instala facilito con este comando, y cuando se instala, al final se tiene, voy a poner por acá, tiene un comando que es AZ, que es el CLI de Azure. Entonces, como ven, es bastante sencillo de instalar, y de esa forma se puede interactuar con los servicios de Azure utilizando un API REST, utilizando el Resource Manager de Azure que nos provee para interactuar con él. Ahora, el acceso a los recursos se garantiza con dos cosas. Primero, que la cuenta exista, es decir, si yo estoy accediendo, estoy tratando de acceder a un recurso de Azure, el Resource Manager me garantiza ese acceso. Primero, si la cuenta obviamente existe en Azure, como en el directorio activo de Azure de ese tenant y esa suscripción, y basados en un modelo de control de acceso basado en roles, en donde hay varios roles globales. Los más, digamos, los más generales, o los generales son estos que vemos acá: Owner, Contributor y Reader. Pero hay otro montón de roles que están relacionados con servicios específicos. Entonces, estos tres son relacionados de forma global a la suscripción global. Pero, por ejemplo, hay roles basados, digamos, roles específicos solamente para máquinas virtuales, o roles específicos solamente para instancias SQL. En fin, hay roles ya específicos para cada uno de los servicios, pero estos tres son roles globales. Pero ¿cómo funciona la asignación de roles en Azure? ¿Cómo se genera todo este tema de control de acceso en Azure? Lo primero es que hay 3 puntos específicos de los que está compuesta un acceso válido o no a un recurso de Azure. Lo primero es un security principal. Un security principal es básicamente una entidad que está solicitando acceso a un recurso. Una entidad puede ser un usuario, puede ser un grupo de usuarios, puede ser un usuario de servicios, o puede ser una entidad manejada. Cualquiera de esas 4 entidades se llama security principal, y es como el primer actor o primer componente de todo el manejo de roles en Azure. Luego sigue la definición de los roles. Entonces, básicamente, una definición de rol es un conjunto de permisos. Entonces, por ejemplo, el permiso de Reader, cuando se tiene este permiso garantiza que se puede ver y acceder a los recursos, pero no se puede modificar. Entonces, cuando un usuario tiene permiso de Reader, como dice acá, puede ver los recursos a los que está asignado, pero no puede modificar ninguno de ellos. El siguiente nivel es Contributor, que básicamente tiene un control total sobre los recursos, es decir, puede leer, puede escribir sobre los recursos, puede cambiarlos, puede modificarlos, puede incluso borrarlos, pero no puede cambiar el control de acceso a esos recursos, es decir, no puede agregar usuarios para que vean ese recurso o cambiar los accesos existentes. Y finalmente está el Owner, que es igual que el Contributor, tiene acceso absolutamente a los recursos, pero también puede cambiar el tema de roles y accesos. Y el tercer componente es el alcance. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un rol o un permiso que diga: para el usuario Pepito, este usuario Pepito va a tener el rol de Reader para la suscripción X, es decir, va a heredar toda la suscripción de aquí para abajo, va a poder ser leída, en este caso, como tiene el rol de Reader para el usuario Pepito. Pero yo también le puedo poner un control específico a un recurso específico. Entonces, yo le puedo decir: el usuario Pepito tiene contributor, tiene el rol de contributor al recurso máquina virtual 1, por decir alguna cosa. Entonces, solamente en la máquina virtual 1
el usuario Pepito va a poder tener control total sobre esa máquina virtual, pero sobre otro recurso relacionado al que no tenga acceso, pues no va a tener ese permiso que está definido acá. Entonces, de nuevo, los roles y el acceso en Azure se dividen en tres partes. El principal, security principal, que es quien pide el acceso. La definición de roles, qué tipo de acceso se tiene ese principal. Y el alcance dice a qué nivel tiene acceso ese permiso. Entonces, de nuevo, los permisos pueden ser globales a nivel de suscripción o a nivel de grupos de recursos, por ejemplo, también, o sobre un recurso específico. Sobre esos niveles se puede dar permisos a Azure, en usuarios de Azure. Y otro tema importante a mencionar es las nubes híbridas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Azure es una plataforma de la nube que salió hace 10 años, salió en febrero del 2010, y pues en ese momento ya existían un montón de compañías que estaban con su dominio Windows, su domain controller ya muy bien montado, muy bien configurado, tienen una serie de máquinas que están registradas en el dominio, unos usuarios, en fin. Es, digamos, muy conocido por todo el mundo este tipo de infraestructuras de dominio basadas en Windows. Entonces, cuando es lo que tenemos acá. Entonces, cuando llegó Azure, Azure dice, listo, usted se puede mover a mi nube, usted puede empezar a mover ciertos servicios que usted tiene on-premise, los puede empezar a mover a mi nube. Y ese paso de pasar de on-premise a la nube, pues obviamente es un tema que no es rápido. Obviamente, dependiendo del tamaño de la organización, puede ser más lento o no, pero es un tema que ocurre normalmente. También hay compañías que por temas de seguridad y de privacidad eligen tener, obviamente, servicios en la nube, pero también eligen tener una infraestructura propia on-premise en donde van a tener sus servicios o cosas de ese estilo. Entonces, una nube híbrida, ¿qué es? Es básicamente una funcionalidad que permite Azure, que permite conectar una infraestructura privada, una infraestructura on-premise, un data center propio, a la nube de Azure. Entonces, es un concepto que también ahorita vamos a revisar y qué es lo que vamos a atacar, pero es importante tenerlo en cuenta que este tipo de infraestructuras se presenten. Ahora lo que sigue, entonces vamos a ver una serie de ataques a Azure. Lo primero, como en todo ethical hacking, en todo red teaming, vamos a definir un alcance. Eso es lo más importante de todo. Uno no se puede salir del alcance que tiene definido porque ya puede cruzar límites legales incluso. Luego vamos a hacer una numeración y un escaneo del alcance que tenemos acceso. Vamos a lograr un acceso inicial. Luego vamos a hacer un escalamiento de privilegios. Vamos a mostrar movimientos laterales utilizando Azure y vamos a lograr una administración de dominio. Entonces vamos a empezar con estos ataques. Lo primero es la definición del alcance. Para esta presentación vamos a suponer que estamos haciendo un ethical hacking externo al dominio fluidattacks.com. Estamos en una etapa inicial de reconocimiento, es decir, estamos en la etapa de numeración, apenas estamos identificando blancos, posibles targets inseguros que pueden ser parte del objetivo de evaluación. Entonces estamos en esa etapa y durante esa etapa de reconocimiento encontramos este host, targetservice.fluidattacks.com, que tiene esta dirección IP. Entonces aquí vemos que tiene, ya encontramos un blanco, que es este blanco, es el que nos vamos a enfocar a atacar en esta presentación. Entonces lo primero es hacer un reconocimiento y tratar de lograr un primer acceso. Hay varias formas, digamos que una de las formas más conocidas y más usadas cuando estamos en este punto de un red teaming es hacer Google Hacking. Para el tema de Azure hay una extensión de archivo que se llama Publish Settings, que básicamente es un detalle de una suscripción de Azure y tiene, además de otras cosas, usuarios y contraseñas. Y pues aunque no crean, todavía en pleno 2020 tenemos ejemplos como esto, que hay personas que indexan en GitHub o en otros repositorios públicos usuarios y credenciales en plano. Entonces aquí vemos que estos archivos Publish Settings tienen
normalmente, si no están protegidos, pueden tener información de contraseñas de usuarios y contraseñas, que por muy fuerte que sea, por ejemplo, esta, pues va a estar comprometida si está expuesta en Internet. Entonces, esto es un primer enfoque que podemos utilizar para tratar de buscar contraseñas de nuestro blanco. En este caso, utilizando esta técnica no encontramos nada, pero vemos que siguen habiendo muchos ejemplos de servicios en Internet públicos que tienen esta mala práctica de guardar contraseñas en plano en repositorios públicos. Otra forma de lograr un primer acceso es buscando cuentas filtradas en Internet, es decir, sitios que han sido hackeados. En esos sitios hackeados normalmente se tiene acceso a cuentas filtradas. Esas cuentas hay veces se ponen públicas en Internet, en la dark web o cosas por ese estilo. Y hay un sitio muy conocido, creo que varios lo conocen, que es este, Kebab.Impound, que si yo pongo mi dirección de correo personal, por ejemplo esta, él me muestra los sitios. En este caso me dice que mi usuario, este correo, fue encontrado en 18 sitios que fueron vulnerados. Aquí él incluso menciona cuáles son. Yo ya cambié la contraseña mía en todos, entonces no pasa nada, pero aquí se ve que es muy fácil, digamos, poder encontrar posibles usuarios y contraseñas de filtraciones que se hagan en sitios que han sido hackeados. Entonces esta página es buena, si quieren les recomiendo a ustedes que la revisen, pongan sus correos personales y empresariales para verificar que pues, no hayan sido vulnerados. Y si han sido vulnerados, recomendado inmediatamente cambiar contraseñas en todo lado. Listo. También hay una fuente de bases de datos de passwords filtrados, que es un Git público. Aquí lo vemos. Por ejemplo, esta lista tiene contraseñas, no tiene usuarios, pero tiene contraseñas filtradas de un breach Adobe. Y en general, de nuevo, todo ese tipo de contraseñas y de usuarios es muy fácil de conseguir en Internet. Entonces, también es una fuente de poder encontrar un primer acceso al blanco que estamos tratando de vulnerar en este caso. Aquí está pues el pantallazo de mi usuario, de mi correo en Kebab.Impound, y de nuevo los invito a que lo verifiquen ustedes también. Pero digamos que lo que hacemos en Red Teaming y lo que hace todo el mundo es primero enumerar y escanear el blanco. Lo podemos hacer con asserts. Entonces aquí tenemos el blanco, la dirección IP del sitio que encontramos vulnerable. Y con asserts, utilizando el módulo de Proto, el módulo de TCP, podemos hacer un escaneo de puertos simples. Entonces aquí le ponemos la IP, los puertos que quiero verificar, y con el TCP eSport Open él me entrega algo como esto. Entonces me dice el puerto 3389 en esta dirección IP está abierto, y también el 9999 también lo encontré abierto. Obviamente también se puede hacer con Nmap. Con Nmap es muy utilizado. Entonces aquí lo vamos a hacer. Hacemos un Nmap a la dirección IP que tenemos como blanco, y también pues me encuentra los dos puertos que ya identifiqué con asserts, el 3389 y el 9999. Entonces lo que sigue es revisar los servicios vulnerables. Entonces ya encontré dos puertos abiertos. Cambiar aquí la calidad. El primero es un RDP, ya sabemos que es de administración de Windows, pero el sospechoso es el 9999. Entonces nos conectamos y encontramos que corre un servidor que se llama Vulnerable Server y que tiene varios comandos. Entonces ya sabemos que hay un servicio que se llama server vulnerable, y si hacemos una búsqueda en Internet encontramos el blog de Fluid, en donde encontramos ese mismo software vulnerable y cómo se explota este software. Entonces aquí está así como se le hace fuzzing, todo el cuento, y por aquí al final encontramos el exploit. Entonces podemos reutilizar este exploit para poder vulnerar este software vulnerable, este servicio vulnerable que encontramos acá.
Entonces vamos a ver cómo lo podemos lograr. Vamos a cambiar la calidad del tema. Entonces aquí vemos el exploit, bool server true exploit. Aquí vemos la dirección IP del blanco que estamos atacando. El exploit nos dice que si es exitoso vamos a tener una shell en el puerto 4444 de la víctima. Entonces lanzamos el exploit. Aquí nos dice que fue exitoso. Y vamos a tratar de conectarnos al puerto 4444. Y vemos que exitosamente pues pudimos llegar a tener una shell ahí con permisos de administrador. Entonces ya tenemos un acceso inicial a la máquina atacante como acceso administrador. Entonces vamos a ver qué información, de qué máquina estamos hablando. Esto es un servidor Windows Server 2019 versión Data Center, es bastante actualizado. El PC vulnerable es PC01, que hay bastante información sobre el sistema. Vemos que está en un dominio de Windows que se llama fluidattacks.com. Tiene varios hotfixes instalados, incluso el de Zero Logon, entonces no lo podemos atacar. Y vamos a ejecutar Mimikatz, pero lo primero que tenemos que hacer antes de ejecutar Mimikatz es deshabilitar el antivirus. Entonces con este comando setmp preference disable real time monitoring vamos a deshabilitar el Windows Defender. Entonces ya de esta forma tenemos deshabilitado el antivirus en esta máquina y ya podemos descargar Mimikatz sin ningún problema y ejecutarlo. Entonces con este invoke web request descargamos Mimikatz. Luego que lo descargamos, ya tenemos el zip, lo tenemos que descomprimir con expand archive mimikatz.zip. Ya tenemos el Mimikatz descomprimido, tenemos el antivirus desactivado, entonces lo podemos ejecutar sin ningún problema. Entonces vamos a ejecutar el mimikatz.exe. Mimikatz básicamente es un software que me permite leer la memoria de unos procesos que guardan caché de contraseñas o de hashes de contraseñas. Aquí vemos que nos permite hacer el permisos de debug y con este comando él va a un proceso específico y verifica el caché de ese proceso y aquí empezamos a encontrar credenciales importantes de la máquina. De nuevo, como pudimos deshabilitar el antivirus, por eso es que nos deja ejecutar el Mimikatz sin ningún problema. Aquí vemos que encontramos un usuario SLI que tiene permiso de escritorio remoto. Vamos a ver si encontramos algo del usuario. Aquí encontramos el hash del usuario administrador local. Vemos que es del dominio PC01, significa que es administrador local, no es administrador de dominio, pero ahí tenemos el hash. Vamos a utilizar ahora. Vamos a ver qué más encontramos. Y aquí encontramos el hash del usuario SLI. SLI es del dominio FluidAttack, significa que es un usuario de dominio. Y encontramos el hash NTLM de este usuario. Vemos también que el servidor de logones se llama AD. Significa que ese puede ser el domain controller del dominio Windows. Entonces ya tenemos bastante información acá. Ya sabemos que hay un usuario SLI que está en el dominio FluidAttacks. También vimos que tenemos el hash del usuario administrador local de la máquina que tenemos comprometida. Para poder ejecutar el Mimikatz deshabilitamos el antivirus, como vimos acá, sin ningún problema, y por eso nos permitió ejecutar el Mimikatz en un servidor 2019 Data Center que es bastante actualizado. Entonces lo que sigue es que ya tenemos dos hashes, el del usuario administrador local y el del usuario SLI. Entonces vamos a tratar de romper esas hashes de esos usuarios. ¿Qué pasó? Listo, tenemos el hash del usuario SLI. Te lo vamos a meter por allá en un archivo para luego hacer el cracking. Pero también tenemos el hash del usuario administrator local, que es este que tenemos acá. Entonces vamos a también ingresarlo en el archivo. Y luego vamos a utilizar John the Ripper utilizando un wordlist público
de 12.000 posibles credenciales, vamos a tratar de craquearlo en formato NT, NTLM, y vamos a hacerle algunas variaciones a las contraseñas. Entonces, como vemos acá, pudimos craquear el usuario, la contraseña del usuario es el I, que es Marvel 2020. El usuario administrator no lo pudimos craquear, pero ya tenemos la credencial Marvel 2020 del usuario SLI. Entonces ya tenemos una primer credencial que podemos empezar a utilizar. Pero ¿qué tan fuerte es esta clave? Marvel 2020 pues es una credencial que tiene más de 8 caracteres, tiene mayúsculas y números. Sin embargo, pues nosotros recomendamos que las credenciales sean de mínimo 16 caracteres y que sean frases. Entonces, por eso si lo verificamos con Asserts, esta clave nos va a parecer que es insegura. Entonces, primera recomendación es utilizar claves fuertes, incluso no claves, sino passphrase, es decir, frases que incluyan espacios y que sean de por lo menos 16 caracteres, para que se evite hacer este cracking tan sencillo como acabamos de ver acá en la clave Marvel 2020. Ahora lo que sigue es verificar esa contraseña que encontramos con el usuario SLI. Entonces vamos a hacer esa verificación. Entonces vamos a tratar de conectarnos al servidor que tenemos como blanco, que es 3.226.221.161 con el usuario SLI. Como vemos que tenía acceso por RDP, vamos a verificarlo. Aquí ponemos la clave Marvel 2020. Y aquí vemos que efectivamente el usuario SLI es efectivamente Stan Lee con clave Marvel 2020. Vamos a ver qué podemos encontrar ya con este usuario, qué podemos enumerar de nuestro blanco. Lo primero es enumerar los usuarios del dominio con Net User Domain. Aquí encontramos varios temas interesantes. Está el usuario administrator, obviamente. Tenemos el usuario SLI. Y encontramos un usuario que es MSOL8C, no sé qué cosas, número raro. También encontramos un usuario a Roldán. Entonces ya encontramos una información bastante interesante, que son los usuarios del dominio FluidAttacks. Luego vamos a hacer una verificación de cuál es el domain controller, el primary domain controller del dominio. Vemos que es el servidor AD, debe ser Active Directory, vemos que lo podemos alcanzar desde la máquina donde estamos conectados, tiene un direccionamiento privado. Vamos a verificar también cuáles son las estaciones de trabajo que están registradas en el dominio FluidAttacks. Con este comando lo podemos lograr. Vemos que hay dos, PC01, que es esta máquina donde estamos actualmente, y hay otra adicional que se llama AZ-ADCON, que también está registrada al dominio. Entonces vamos a ver si el usuario Stan Lee tiene acceso a alguna de estas dos máquinas. Intentamos primero con AZ-ADCON, con el usuario Stan Lee Marvel 2020, que nos saca el mensaje de error que la contraseña es válida, pero que no está autorizado para ingreso a escritorio remoto a esta máquina. Lo verificamos también en la máquina AD, que es el Primary Domain Controller, y nos saca el mismo error. Entonces, sabemos que la cuenta de Stan Lee, la contraseña la tenemos bien, pero en estas dos estaciones, en estos dos servidores, AD y AZ-ADCON, el usuario Stan Lee no tiene acceso para ingresar. Entonces, pero ya digamos, tenemos alguna enumeración importante. Tenemos usuarios del dominio y tenemos servidores que están asociados al dominio FluidAttacks. Entonces, encontramos varios usuarios interesantes. Hay un usuario a Roldán en el dominio. Está el usuario SLI Stan Lee, que ya lo identificamos y podemos obtener su credencial, sus contraseñas, pero no tiene muchos privilegios al parecer. Simplemente es un usuario que tiene acceso RDP a una máquina solamente del dominio, a las otras dos no tiene acceso. Pero encontramos este otro usuario, MSOL8C, tenemos un número hexadecimal, y este usuario nos indica algo muy importante para nosotros, y es que hay un servicio que se llama Azure AD Connect, que se utiliza para sincronizar credenciales o sincronizar usuarios entre la infraestructura privada on-premise y la nube de Azure. Entonces, cuando se instala este servicio Azure AD Connect,
Este servicio crea un usuario en el directorio activo privado, en el directorio activo on-premise que tiene este formato. Entonces, cuando yo encuentro en un ethical hacking, en un red teaming, un usuario de dominio que tenga este formato, quiere decir que ese directorio activo o ese dominio Windows está siendo sincronizado con una nube de Azure, que eso es una indicación bien importante, porque eso expande la superficie de ataque no solamente a la infraestructura privada, sino que inmediatamente me abre una nube gigante de ataque a la que yo ya puedo atacar, que es Azure. Entonces, por eso el indicador de que este usuario con este formato existe es un indicador de que ya los usuarios pueden estar siendo sincronizados a la nube de Azure como tal. Entonces, esto es un tema también que quiero que se lleven. Cuando estén haciendo un ethical hacking, encuentren un usuario con este formato, MS-ALL y un número hexadecimal, sepan que ese dominio está siendo sincronizado con la nube de Azure. Entonces, como ya sabemos eso, vamos a verificar la credencial del usuario Stanley en Azure. Entonces, yo la puedo verificar en dos partes, utilizando el portal de Azure o utilizando PowerShell. Vamos a hacerlo en este caso utilizando PowerShell. Entonces, PowerShell nos ofrece este comando, connect Azure RM account. Eso nos abre un pop-up con una ventana para autenticarme. Aquí ponemos el usuario de Stanley, que es eli@fluidatax.com. La contraseña es Marvel 2020. Y efectivamente pues tuvimos acceso ya a la nube de Azure. Quiere decir que de nuevo las contraseñas y las credenciales de la infraestructura on-premise están siendo sincronizadas con la nube de Azure. Ya tenemos no solamente acceso a la infraestructura on-premise, a los dos servidores, sino posiblemente algunos servicios de Azure. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es verificar a qué tenemos permiso, quién es el usuario Stanley en la nube de Azure. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar usuarios que están en la nube de Azure. Esto lo podemos hacer con este comando get Azure RM add user. Y aquí tenemos varios usuarios, el usuario Roldán, el usuario SLI. Este usuario Sync AZ de Connect es el usuario que se crea en la contraparte de Azure para hacer la sincronización de credenciales. Y vemos también que hay un usuario que se llama testark.fluidatax.com. Entonces ya tenemos una enumeración aquí de todos los usuarios que están sincronizados, que tiene esta suscripción o este tenant, este directorio activo de Azure. Entonces ya tenemos el usuario Roldán, el usuario Stanley. De nuevo, este usuario que está subrayado acá es el usuario que crea el Azure AD Connect cuando sincroniza los hashes entre la nube y la parte on-premise. Y adicionalmente tenemos por acá un usuario testark. Entonces, ya que tenemos identificados los usuarios, vamos a ver qué roles tienen esos usuarios. Entonces, para eso también podemos utilizar PowerShell. Utilizando este comando, get Azure RM role assignment, vamos a verificar el display name, el role definition name y el scope. ¿Se acuerdan que el scope ahorita les mencioné que puede ser una suscripción o un recurso específico? Entonces, aquí lo primero que vemos es que el usuario Stanley tiene un rol de reader, es decir, tiene acceso a recursos en el alcance de una suscripción completa, es decir, todos los recursos o grupos de recursos que tenga esta suscripción, el usuario Stanley los puede leer y los puede enumerar. Entonces, eso es un descubrimiento importante inicial. Y vemos que hay un usuario que se llama Tony Stark, que tiene un rol de contributor, también tiene un alcance global de la suscripción, es decir, que este usuario, Tony Stark, puede no solamente leer recursos, sino que los puede modificar, puede borrar, puede cambiar cualquier tipo de recurso, pero no puede dar acceso a estos recursos. Entonces ya digamos que pudimos identificar estos roles. Por ejemplo, aquí para poner un ejemplo de asignamiento a un scope específico, aquí vemos un usuario que se llama Search Service, que tiene el rol de reader para un recurso específico, para este recurso que vemos acá.
Es decir, solamente para este recurso el usuario service puede leer. Para cualquier otro recurso o suscripción, él no va a tener ningún tipo de control de acceso. Entonces, aquí otro tema importante que descubrimos es que es importante no dar permisos a un nivel tan global como una suscripción, como vemos acá, porque se pueden generar problemas de seguridad. Lo importante es dar a recursos lo más específico posible, a un grupo de recursos o a un recurso específico para evitar problemas de seguridad. Entonces ya identificamos los roles y vamos a enumerar información que tenemos en Azure. Como ya sabemos que el usuario Stanley es reader y tiene el scope de la suscripción completa, entonces vamos a enumerar qué recursos podemos encontrar acá. Una forma de hacerlo gráficamente, sobre todo para los usuarios y los grupos, es una herramienta que se llama Row Tools, que es una herramienta relativamente nueva, en donde se utiliza estos comandos, el road recon out, aquí pongo el usuario, en este caso Stanley, con la contraseña Marvel 2020, le doy luego road recon gather y puedo abrir un GUI en donde ya puedo explorar toda la información que el usuario Stanley, en este caso, tiene acceso. Entonces aquí nos dice que la información del tenant, en este caso se llama FluidAttacks Tenant, nos dice el ID del tenant, aquí nos dice, como lo sospechábamos ahorita, que sí está sincronizado el Active Directory con la infraestructura on-premise privada, o sea, aquí nos confirma el tema. Vemos que tenemos un total de 8 usuarios, 10 grupos, en fin, aquí hay información importante sobre esta suscripción a la que tiene acceso Stanley. Aquí vemos los usuarios de los que ya habíamos enumerado ahorita. Entonces, esta herramienta es bien chévere para temas de reconocimiento, sobre todo de usuarios. Lo que sigue es enumerar recursos. Ya sabemos que Azure está básicamente dividido en su nivel más bajo en recursos, que los recursos están agrupados en grupos de recursos y esos grupos de recursos pertenecen a una suscripción. Entonces vamos a enumerar esos recursos que están en este momento en Azure y a los que el usuario Stanley tiene acceso. Entonces aquí con este comando get Azure RM resources, aquí lo filtro un poco para poder leerlo mejor. De esta forma podemos ver los recursos disponibles en esta suscripción. Entonces aquí vemos, aquí lo organicé por grupo de recursos. Entonces aquí vemos que hay un grupo de recursos que se llama Windows Demo Group. Hay otro que se llama Network Watcher RG. Pero aquí hay otro que se llama Certs Group. Entonces de esta forma yo ya puedo ver el nombre del recurso, como lo vemos acá en esta columna, el grupo al que pertenece este recurso y el tipo de recurso. Entonces, por ejemplo, en este grupo de recursos hay recursos de tipo conexión, de local network gateway, virtual machines, o sea, aquí ya tenemos una virtual machine, tenemos vaults también, donde se guardan secretos, tenemos security groups, tenemos virtual networks y tenemos dirección IP públicas. Aquí, por ejemplo, en el grupo de assets tenemos sitios, discos, tenemos 4 tipos de recursos diferentes. Entonces, con este comando yo puedo enumerar todos los recursos disponibles en la suscripción, cómo están agrupados en los grupos de recursos y los tipos de recursos que son estos que estamos revisando acá. Entonces ya tenemos una enumeración importante de estos recursos en Azure. De nuevo, tenemos máquinas virtuales, direcciones IP públicas y eso. Lo que sigue es revisar específicamente las máquinas virtuales, direcciones IP y puertos. Entonces, con este comando, get Azure RM pública IP addresses, yo le digo que para el grupo de recursos Windows Demo Group me traiga las direcciones IP públicas que tiene este grupo de recursos. Estas direcciones IP públicas pueden estar asignadas a máquinas virtuales o pueden ser gateways de una VPN. Entonces, es importante enumerarlos para poder aumentar nuestra superficie de ataque. Entonces, acá encontramos 2 direcciones IP públicas y luego hacemos un escaneo de puertos a una de ellas y encontramos que tiene el puerto RDP abierto de nuevo, es decir, podemos ingresar por escritorio remoto a esta dirección a esta máquina virtual que tenemos encendida en Azure.
Entonces lo que vamos a hacer es precisamente eso. Ya tenemos el usuario Stanley. Vamos a ver si con el usuario Stanley podemos ingresar a esta nueva dirección IP que vimos que tenemos un RDP abierto y vamos a verificar esa conexión. Entonces acá ponemos la dirección IP. Un segundo. Se me enloqueció esto. Aquí de nuevo vamos a hacer la verificación. Ponemos la dirección IP que encontramos. Vamos a ensayar con el usuario Stanley, que fue el usuario que ya pudimos identificar su contraseña, que es Marvel 2020. Es el I. Pero nos dice que no. Digamos que parece que esta máquina no está asociada al dominio on-premise. Es una máquina virtual de Azure que parece que está aislada al dominio. Entonces el usuario es el I, no tiene acceso. Entonces acá tenemos que mirar alguna forma de poder lograr ese acceso a esta máquina virtual para poder encontrar más información acá. Si recuerdan ahorita en la numeración de recursos, encontramos que había un vault, un key vault. Un key vault se utiliza para guardar secretos. Y como el usuario es el reader de toda la suscripción, ese usuario posiblemente tiene acceso para leer también esos secretos. Entonces aquí encontramos el Key Vault que se llama Ultrasec Infrademo Secrets. Aquí con este comando get Azure Key Vault Secret podemos enumerar cuáles son los keys o los secretos que tiene este vault. Encontramos dos secretos, que es Secret User y Secret Past. Y con este código PowerShell podemos extraer el contenido de esos secrets. Entonces el primero es Secret User, lo ponemos en la variable Secret, y el resultado, el texto, el valor está en esta variable. Aquí vemos que el usuario, o lo que encontramos en Secret User es testark@fluidatax.com. Eso es lo mismo para Secret Pass. Y aquí encontramos parece una credencial. Listo, entonces utilizando los permisos que tiene el usuario Stanley, que es un permiso de reader que puede leer todos los recursos de la suscripción, encontramos un key vault, que es una bóveda de secretos. En esa bóveda de secretos encontramos dos keys. Específicamente en esos dos keys encontramos uno que se llama Secret User, que como contenido tiene tstark@fluidatax.com y tiene una cosa que parece una credencial. Si se acuerdan ahorita en la numeración de los usuarios, habíamos encontrado que Tony Stark es contributor y tiene scope de toda la suscripción, como vemos acá. Entonces, si esas credenciales son válidas, vamos a tener ya acceso como contributor a toda la suscripción como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es revisión de esas credenciales. Entonces vamos a hacer acá de nuevo un Connect Azure RM Account. Esta vez lo vamos a hacer con el usuario que encontramos tstark@fluidatax.com. Y vamos a copiar esta string que parece ser la contraseña del usuario tstark. Y efectivamente nos funciona. Es decir, esa sí es la contraseña de ese usuario. Y la pudimos encontrar en una bóveda de llaves a la que el usuario SLI tenía permisos. Entonces, de nuevo, esto por un tema de permisos muy amplios, fue posible que un usuario pudiera tener acceso a credenciales de otro usuario que tenía permisos adicionales, y por eso ya logramos un escalamiento de privilegios en Azure, utilizando, como vimos al inicio, datos que no están protegidos de la forma adecuada. Ahora, cuando yo ya tengo acceso con un usuario de Azure, es muy importante saber a qué aplicaciones yo tengo acceso. Entonces, otro tema que quiero que se lleven es que cuando yo tengo acceso verificado a una cuenta de Azure con un usuario y una contraseña,
los invito a que se ingresen a este sitio, a myapps.microsoft.com, porque ahí están todas las aplicaciones a las que esa cuenta tiene acceso, todas las licencias que esa cuenta tiene acceso. Entonces vamos a hacer la verificación con el usuario tstark, a ver qué privilegios y qué aplicaciones tiene este usuario. Entonces nos ingresamos a myapps.microsoft.com, ponemos las credenciales del usuario tstark. Ahí fue el login fue exitoso. Y nos empieza a renderizar las aplicaciones a las que ese usuario tiene acceso, tiene licencia de usar. Entonces, como vemos acá, este usuario tiene acceso a la suite de Office 365, en donde una de las aplicaciones es el Outlook. Entonces, si yo tengo acceso a ese usuario, yo ya podría eventualmente leer correos de esta persona. Aquí vemos que esta persona específicamente no tiene correos, pero si yo logro comprometer esa cuenta de Azure, yo ingreso a myapps.microsoft.com, ahí verifico qué licencias tiene esa cuenta permitidas de usar de Azure. Como vimos, este usuario tstark tenía licencia para utilizar aplicaciones de Office 365, y ahí yo ya puedo utilizar, puedo acceder a aplicaciones como Outlook, como por ejemplo acá OneDrive, que pueden haber archivos delicados. Eventualmente también podría tener acceso en SharePoint, por ejemplo, y a temas de Excel, a hojas de cálculo, en fin, a todos los datos que este usuario pueda tener acceso. Lo puedo verificar utilizando esta URL que tenemos acá, myapps.microsoft.com. Entonces, de esta forma se puede lograr acceso a más cosas adicionales a las que este usuario pueda tener acceso. Lo otro que se puede hacer con este usuario, con un usuario de Azure, es automatizar la verificación o el acceso a la nube. Entonces, eso se puede lograr haciendo una cosa que se llama App Registration, en donde yo le puedo asignar unos permisos a esta App Registration, y esto me permite automatizar el acceso a Azure. Entonces, de esta forma, yo puedo crear un App Registration que se llama en este caso Tony Stark. Eso me da unos datos por acá que lo necesitaremos en un momento. Y también me da un secret que vemos acá, que yo lo puedo poner que no expire nunca. Si yo le digo que no expire nunca, él me pone una fecha por allá en un par de siglos. Entonces, este secret no va a expirar en una vida humana normal. Entonces, de esta forma y con estos datos, yo ya puedo utilizar a Asserts de nuevo, y le puedo pasar los datos que acabo de obtener con el App Registration. Y Asserts tiene una funcionalidad bien chévere, es decir, yo ejecuto Asserts con los parámetros Asserts con el parámetro menos Azure, y le paso como parámetros los datos de la registration, y de esta forma Asserts lo que va a hacer es ejecutar los 47 checks que les mencioné al inicio, que tiene Asserts específicos de Azure, y los va a ejecutar sobre la cuenta o sobre el tenant o la suscripción a la que tenemos acceso, en este caso con el usuario tstark, que como vemos tiene el rol de contributor. Entonces va a ser una verificación de configuraciones inseguras. Entonces vamos a hacer eso. Aquí, como vemos, utilizamos Asserts menos Azure, le pasamos los parámetros que creamos ahorita del App Registration de Tony Stark, y lo que hace Asserts es empezar a ejecutar todos los 47 checks que están divididos en varios módulos de Azure. Aquí, por ejemplo, hay temas de App Services, de Key Vaults, de Network Security Groups, de Storage Accounts, de Security Center, de SQL Server también, de Storage Accounts, y al final Asserts me saca esto. Como ustedes saben, cuando me saca verdecito quiere decir que no es vulnerable, pero cuando me saca rojo el check quiere decir que esa configuración fue encontrada vulnerable, en este caso en esta suscripción. Entonces hay temas como que las máquinas virtuales tienen asociadas direcciones IP públicas,
que los storage accounts tienen keys manejadas por Microsoft, que los secure, que tenemos temas de HTTPS only, en fin. En total se ejecutaron los 47 checks. De los 47, 44 fueron encontrados vulnerables, quiere decir que fue un 93% de temas vulnerables que tenemos en esta suscripción. Hay mucho que arreglar acá, pero como ven de una forma muy rápida y muy sencilla, yo puedo saber el nivel de seguridad que tiene mi suscripción utilizando Asserts para hacer esta verificación. Entonces los invito también a que lo usen. De nuevo es gratis, cualquiera lo puede utilizar. Y como ven acá me da un resultado bastante rápido de cómo está mi nivel de configuración de mi nube Azure para poder tomar acciones correctivas sobre esto. Entonces ya que tenemos este mapa de seguridad de Azure, podemos seguir con el ataque. Entonces, como ya sabemos que tenemos el rol de contributor, Microsoft por acá nos dice que puede hacer, qué puede hacer este rol de contributor. Uno de los temas importantes es que se pueden ejecutar comandos en las máquinas virtuales de Windows que están en esa suscripción. Esos comandos se ejecutan con los permisos de System, es decir, con el más alto privilegio que tiene Windows, que es usuario System. Y por acá nos dice que eso se logra con este comando en PowerShell, invoke azbm run command, con varios parámetros que vemos por acá. Y por acá nos dice que eso lo logra con el usuario contributor. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para ejecutar comandos en esa máquina virtual que ahorita verificamos que Stanley no tenía acceso. Ya tenemos un usuario contributor que es Tony Stark. Ya sabemos cómo ejecutar comandos en esa máquina virtual. Entonces vamos a hacer el ataque. Entonces lo primero es, vamos a enumerar de nuevo cuáles son los recursos que tiene esta cuenta. Vemos que aquí hay una máquina virtual que se llama Windows Demo. Aquí me dice que es de tipo Virtual Machine. Y yo ya quiero ejecutar comandos acá. Entonces, en la documentación de Microsoft nos dicen que yo puedo ejecutar comandos PowerShell. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar este pedazo de código de PowerShell, que lo que me hace es como traer con qué usuario estoy haciendo ejecución de comandos. Es como un whoami en PowerShell. Lo utilizo el comando que nos indica la documentación en la máquina virtual que se llama Windows Demo, que pertenece al grupo Windows Demo Group. Le paso el script como tal y como vemos acá efectivamente el usuario con el que se ejecutan comandos en la máquina virtual es System, es decir, el usuario de más altos privilegios en Windows. Listo. Entonces ya pudimos verificar que esa máquina virtual a la que Stanley no tenía acceso, con el usuario Tony Stark, utilizando este comando, pudimos lograr ejecutar comandos con el usuario System. Pero entonces, digamos que, ¿qué pasa acá? Yo ya tengo el acceso verificado como el usuario System, pero yo quiero acceder a esa máquina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que podemos hacer es crear un usuario administrador local. Entonces, lo que vamos a hacer es, de nuevo vamos a ejecutar otro comando PowerShell diferente. En este caso, lo que va a hacer este comando PowerShell es crear un nuevo usuario local que se llama Hulk. Le va a poner una credencial, un password, que el password es That's My Secret Cap. El nombre del usuario va a ser The Hulk. Ese usuario Hulk lo vamos a ingresar al grupo de administrators local de la máquina. Y finalmente el script lo que va a hacer es traer la lista de usuarios que pertenecen al grupo de administradores para ver si el ataque fue exitoso. Entonces de nuevo ejecutamos el comando que nos indica Microsoft, esta vez con el nuevo script para la creación del usuario local. Y vamos a ver si nos funciona el ataque. Vemos que efectivamente nos funcionó, el usuario Hulk fue creado exitosamente y la lista de usuarios administradores locales incluye el nuevo usuario Hulk. Entonces vamos a ingresar por RDP a esta máquina nuevamente, ya no con el usuario Stanley, que vimos que no tiene acceso, sino con el nuevo usuario que acabamos de crear, que es Hulk.
con la credencial que vimos en el script, que es that's my secret cap. Y vamos a ver si nos funciona. Y vemos que acá efectivamente de Hulk ya el usuario fue creado en la máquina virtual como tal. Es un usuario nuevo, por lo tanto nos aparece esta data acá. Y efectivamente pues ya tuvimos el acceso con el nuevo usuario que creamos en esta máquina virtual. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar ya con este nuevo acceso que encontramos en esta máquina virtual. Aquí ejecutamos una shell cmd.exe. Aquí vemos que estamos como el usuario Hulk. Subimos un poquito el tamaño de la consola para que se pueda ver mejor. Aquí estamos como el usuario Hulk. Listamos los usuarios locales, entonces incluye el usuario Hulk y un usuario a Roldan. Parece que es un usuario de la máquina, un usuario local. Aquí verificamos vamos a verificar los usuarios que pertenecen al grupo local administrators, que son los administradores local. Vemos que efectivamente está Hulk y a Roldan. Y vamos a ver ya a nivel de disco duro, a nivel de sistema de archivos, que podemos encontrar de este usuario. Entonces acá nos metemos a la carpeta users, vemos que está el usuario Hulk y a Roldan. Ingresamos a Roldan, dice que no tenemos accesos, pero por el UAC sí lo podemos lograr, porque ya somos administradores locales. Verificamos en Downloads, no tenemos nada. Verificamos en Documents, tampoco tenemos nada. En Desktop, aquí encontramos dos archivos, uno de ellos se llama TempFile, que aquí encontramos algo interesante. Encontramos un usuario que parece que pertenece al usuario FluidAttacks, que también se llama Roldan, y una contraseña que es un poquito compleja, que está por allá, está guardada en el desktop, en el escritorio del usuario de Roldan de esta máquina virtual. Entonces ya encontramos aquí información interesante sobre este usuario. Y vamos a verificar ese usuario con esas credenciales que puede hacer. Entonces de nuevo vamos a tratar de ingresar al blanco inicial, que fue esta dirección IP que encontramos, que empieza por 3.226.221.161. Vamos a tratar de ingresar con el usuario a Roldan, con el nuevo que acabamos de encontrar en ese archivo de texto, con la credencial difícil esa que estaba por allá. Y aquí nos dice que la contraseña sí es la que es, pero que el usuario a Roldan no tiene permisos para ingresar a esta máquina como tal. Pero pues sabemos que en esta máquina el usuario Stanley sí tenía acceso, entonces vamos a ingresar con el usuario Stanley esta vez. Con Marvel 2020 ya sabemos la contraseña de Stanley. Ya sabemos que tiene acceso a esta máquina, entonces lo que vamos a hacer es tratar de pivotear desde esta máquina que ya está dentro de la parte on-premise, dentro de la infraestructura on-premise. Vamos a tratar de pivotear a los otros dos máquinas servidores que habíamos encontrado inicialmente, que se llaman AZ ADCON y AAD, que es el PDC. Inicialmente en AD, que es el directorio activo, el domain controller. Vamos a verificar si tiene acceso el usuario a Roldan. Aquí cambiamos de usuario, fluidattacks.com a Roldan. Ponemos la contraseña esa difícil. De nuevo me dice que la contraseña sí es, pero que el usuario no tiene permisos para acceder allá. Pero en el de otro servidor, en AZADCON, vamos a verificar si tenemos acceso.
Ponemos la contraseña de nuevo. Y aquí sí pudimos ingresar. Entonces parece que este usuario Roldán, el del dominio de Fluid, solo puede ingresar a este servidor AZDCon utilizando pivoting. Como pivoting la máquina inicial a la que tiene acceso Stanley. Vamos a seguir con el ataque, ya estamos terminando. Lo que sigue es, vamos a tener control total sobre el dominio. Vamos a ver cómo lo podemos lograr. Entonces ya sabemos que estamos en la máquina de Stanley, ya sabemos que podemos acceder al servidor AZD con el usuario a Roldán. Entonces vamos a hacer eso. A Roldán, la contraseña difícil. Listo, ya tenemos acceso local. Vamos a verificar qué permisos tenemos en esta máquina. Entonces para eso abrimos una nueva consola. Verificamos, somos el usuario Roldán del dominio Fluid Attacks. Vamos a ver el grupo administradores. Aquí vemos que el usuario Roldán del dominio Fluid Attacks es un administrador de esta máquina. Tenemos Python instalado, entonces vamos a instalar InPacket, que es un software para verificación de temas del controlador de dominio. InPacket tiene un programa que se llama Secrets Dump, que se conecta remotamente a un target y hace una extracción también de hashes de credenciales, algo similar a Mimikatz, pero remoto. Entonces vamos a utilizar las credenciales del usuario Roldán para localhost, es decir, para la máquina que estamos actualmente conectados. Ponemos el password difícil. Y aquí ya nos trae los hashes de usuarios que encontramos. Sin embargo, aquí vemos que encontramos usuarios locales, hashes de usuarios locales, pero no hay nada del dominio por ahora. Solo encontramos unos cachés, unos hashes tipos caché, pero no nos sirven de mucho en este caso. Entonces aquí encontramos el ASAM local, pero no encontramos hashes de dominio. Sin embargo, hay una práctica muy común que hemos encontrado en Fluid, que es un tema de reuso de passwords, es decir, tengo una red de 1000 computadores y en esa red de 1000 computadores yo pongo como password del usuario, el administrador local, el mismo para todos. Entonces, si yo tengo la credencial o el hash de un usuario administrador local de una de las máquinas, en este caso, como vemos acá, tenemos acceso al hash del administrador local de esta máquina. Vamos a verificar si el administrador de la máquina AD, que sabemos que es el PDC, el Domain Controller, tiene el mismo administrador local. Entonces, en este caso, sacamos los hashes de este usuario y utilizamos el mismo secrets dump, pero en este caso no con credenciales, sino con los hashes. Eso es una técnica que se llama pass de hash. En este caso lo vamos a hacer a la máquina que se llama AD con el usuario administrator, con los hashes que encontramos localmente y vamos a ver si el ataque nos funciona. Si nos funciona, quiere decir que las credenciales son las mismas. Aquí efectivamente vimos que sí nos funcionó. Y como el PDC contiene toda la información del dominio, ya en este caso no solamente tenemos credenciales locales de la máquina AD, sino que también, como vemos por acá, encontramos credenciales hashes de los usuarios del dominio. Aquí llamamos al administrador de dominio, el usuario Stanley por acá también está, el usuario Roldán también está por acá, las tres máquinas del dominio, es decir, ya encontramos los hashes de todas las credenciales del dominio. Entonces parece que sí se está haciendo un reuso de contraseñas, la contraseña del usuario administrador en las máquinas que son del dominio, que es una mala práctica. No, así sea un administrador local, no puedo reusar las contraseñas porque pasa esto. Una máquina comprometida significa que se comprometen todas.
Entonces, lo último que vamos a verificar es si podemos ejecutar comandos en el controlador de dominio como en el usuario system. Entonces, para eso ejecutamos psexec en el PDC y ejecutamos whoami. Y vemos que efectivamente en el controlador de dominio ya podemos ejecutar comandos como el usuario system. ¿Esto qué significa? Que ya nosotros somos dueños del dominio completo de la infraestructura on-premise que estábamos atacando. ¿Listo? Y esto lo logramos básicamente utilizando la nube de Azure, escalando privilegios con los recursos que encontramos, con los usuarios que encontramos, y pudimos no solamente atacar Azure, sino que utilizamos Azure para poder atacar la infraestructura on-premise y lograr administrador de dominio en la infraestructura privada que estábamos atacando, en este caso el dominio Fluid Attacks. Entonces ya para finalizar, ¿qué llevarse? ¿Qué pudimos observar en este ataque? Utilice contraseñas fuertes. Es muy recomendado utilizar contraseñas fuertes porque como vemos el ataque inicial se generó porque el usuario Stanley tenía una credencial que aunque no es de 8 caracteres y tiene mayúsculas, minúsculas y números, es una contraseña que es de diccionario y pudo ser craqueada fácilmente, entonces es una recomendación, utilice frases en vez de contraseñas. También utilicé Multifactor Authentication para las cuentas. Esto básicamente es un segundo factor de autenticación, que básicamente es un PIN que se pone en el celular o una llamada, cosas de ese estilo para las cuentas. Sin embargo, en muchas partes y mucha documentación dice que este es como el fin de los ataques, y eso no es verdad. Hay formas de bypassear este MFA. Por ejemplo, por temas de robo de cookies, si yo robo una cookie de un usuario que ya puso el segundo factor de autenticación, yo ya puedo reusar ese segundo factor de autenticación en esa sesión y ya no necesito poner eso. También puedo hacer un shoulder surfing, que es una técnica de ingeniería social que verifico o veo el segundo factor que esté poniendo un usuario que quiere ser víctima. Y hay uno bien interesante que es grabación en buzón de voz. Una forma de segundo factor de autenticación de Azure es que me llama, digamos que Azure tiene un robot que me llama y Azure me pide que yo ingrese la tecla número. O sea, cuando me llama, tengo que poner la tecla número y de esa forma es el segundo factor de autenticación. Entonces, si yo puedo tomar el control de un celular de una víctima y le grabo en el buzón de voz varias veces esa tecla de número, yo ya puedo hacer que se pase, haga un bypass del segundo factor de autenticación, porque cuando Azure llame a ese celular, va a sonar el buzón de voz y ese buzón de voz va a tener la tecla número, entonces ya va a ser bypass de ese segundo factor de autenticación. Otro tema importante es evite reuso de contraseñas. Como vimos acá, esto nos permitió tener control total sobre el dominio que estaba siendo atacado. También evite asignación de permisos con un scope amplio. Como vimos, como el usuario Stanley tenía un scope muy amplio en los permisos de Reader, pudimos encontrar un vault que tenía credenciales de un usuario con mayores privilegios y de ahí pudimos saltar a varias cosas. Y muy importante es que no espere que una herramienta le entregue resultados de ataques avanzados como este. Acer nos ayuda para encontrar un mapa inicial de seguridad, pero se requiere un hacking manual para que efectivamente hacer un ataque como estos para poder encontrar vulnerabilidades de este nivel. Esto es lo que le queríamos mostrar hoy. Estos ataques son bien interesantes. Muchas gracias a todos por la atención. Los invitamos dentro de un mes, el 18 de noviembre. El siguiente meetup va a ser dado por nuestro compañero Jonathan Armas, se va a tratar sobre reversing de Android y bypass de protecciones de aplicaciones. Entonces, muchas gracias a todos. Felipe, te doy la palabra. Vale, Andrew, muchas gracias, hermano, por la presentación. Recordemos que debemos llenar la encuesta que ya les va a poner Andrew para realizar el sorteo. En este QR encuentran directamente la encuesta y mientras ustedes lo van diligenciando, vamos, Andrew, con un par de preguntas que nos hicieron y ya estamos un poco pasados de tema. Carlos nos pregunta, ¿es decir que si tiene un antivirus diferente al Defender no se podría deshabilitar? Sería verificar, hay formas a nivel de comandos que se pueden deshabilitar ciertos tipos de antivirus. Obviamente, dependiendo del tipo y de la marca de antivirus que tengamos,
es posible que se pueda o no. Sin embargo, hay documentación de antivirus conocidos que permiten ser deshabilitados por un administrador por línea de comandos. O sea que no es que necesariamente si tengo otro estoy libre, simplemente verificar la forma de hacerlo. Listo. Y venía, aprovechemos que Carlos hizo otra. Es decir, que Acerts hace los chequeos basados en los SIS a nivel de compliance que hace Azure Security Center. Sí, eso es una pregunta muy buena porque, y se me olvidó mencionarlo, y es que los checks que tenemos en Acerts son basados no solamente en SIS Benchmark, sino también en otros tipos de metodologías que hemos encontrado y que utilizamos mucho en Fluid, que las llamamos rules. Incluso eso lo podemos encontrar en la página de Fluid, en los recursos. Está un poquito lenta mi máquina, muchos ataques hoy. Pero básicamente acá tenemos unos rules que son los requerimientos de seguridad en los que nosotros basamos nuestros ethical hacking, nuestros engagement de red teaming y verificaciones de seguridad. Y estos rules están basados en varios estándares internacionales, no solamente SIS Benchmark, que es una gran fuente de verificación para este tema de nubes, sino temas, por ejemplo, de HIPAA, de ISO 27002, de PSI y varios otros estándares internacionales. Entonces, los checks de Azure tienen verificaciones de SIS y verificaciones de otros estándares internacionales importantes. Listo. Felipe nos pregunta, ¿qué tan frecuente es actualizado Acerts para vulnerabilidades nuevas? Se actualiza normalmente, digamos que en este momento digamos que tenemos un poquito de delay en actualizaciones, pero más o menos cada semana o cada 2 semanas estamos metiendo checks nuevos de verificación. De hecho, no sé si ustedes conocen una vulnerabilidad que salió hace un par de meses, un mes de SSL que se llama Raccoon, y Acer ya tiene verificación check para esa vulnerabilidad específica. Entonces sí lo estamos haciendo actualizaciones constantes sobre vulnerabilidades nuevas que se van generando. Vale, Andrew, me dicen que por favor ponga nuevamente el QR. Sí, sí, claro. Joana, ¿qué diferencia hay entre Nessus, por ejemplo, y Acerts? Es una muy buena pregunta. Nessus es una herramienta enfocada en encontrar vulnerabilidades en una etapa, digamos, más al inicio de un ataque. El gran problema con Nessus y herramientas de ese estilo en esa etapa es que me da una cantidad de falsos positivos impresionantes. Es decir, todo lo que me entrega yo lo tengo que depurar. Y la diferencia con Acerts es que Acerts está diseñado para un ataque una parte posterior del ataque. Es decir, cuando ya el hacker encontró una vulnerabilidad, utiliza Acerts para automatizar esa vulnerabilidad. Es decir, que lo que va a hacer Acerts es automatizar o replicar algo que se encontró de forma manual. Entonces se utilizan una parte diferente a Nessus, pero la diferencia es eso, que Nessus da muchos falsos positivos, encuentra cosas que no son, y Acer está diseñado para hacer la automatización de vulnerabilidades que ya son confirmadas. Listo. Juan pregunta, ¿este webinar queda grabado y lo van a subir a la plataforma? Sí, Juan, esto queda grabado. Una vez ustedes llenen la encuesta, les va a llegar la presentación al correo y igual forma el video va a quedar en YouTube. Alex pregunta, ¿existe algún margen de error en Acerts? Digamos que como lo tenemos diseñado hoy Acerts de nuevo, es por un ataque una parte después de encontrar la vulnerabilidad, por lo que no. Digamos que básicamente Acerts se espera, los checks de Acerts se esperan parámetros específicos para poder determinar el estado de una vulnerabilidad. Es decir, si sigue abierta o no en el blanco y por qué sigue abierta. Pero básicamente por la forma en que está diseñada Acerts no tiene margen de error en este punto para temas de falsos positivos. Vale, y para terminar respondamos a Andrea. Andrea pregunta, ¿Acerts existe como código abierto? Es decir, ¿yo puedo descargar el código directamente? Sí, Acerce es una herramienta libre, tiene licencia Mozilla que es compatible con GPL y cualquier persona no solamente puede ver el código, sino que también puede contribuir a Acerce. Es decir, si tienen algún commit, un nuevo check que quieren
que esté en Asserts, lo pueden hacer sin ningún problema y básicamente es poniendo un merge request en nuestro repositorio de Asserts y nosotros lo verificaríamos y lo haríamos parte del producto principal. Vale, perfecto. Con esta última pregunta terminamos el webinar de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes. Aquí nos alcanzó una última, nos pregunta Miguel. Miguel pegó en el palo. Miguel Sánchez. ¿Cuál es la remediación para ataques hacia un servicio RDP? No sé, Andrew. Lo que pasa es que RDP es un servicio de administración. Eso depende mucho del sistema operativo que esté detrás de ese servicio. Entonces, el servicio como tal ha tenido, digamos que en general, pocas vulnerabilidades en la historia. Es un servicio que en general es bien seguro, sobre todo pues en las últimas versiones que tenemos en Windows. Pero una recomendación es, servicios administrativos como RDP no deberían estar expuestos a Internet, deberían estar filtrados por una lista de control de acceso de IPs de origen para evitar algún tipo de ataques, por ejemplo, de fuerza bruta, o si yo tengo una contraseña como las que vimos acá que son débiles, como acceder al sistema como tal. Entonces es más como el control que yo le pongo al servicio, más que el servicio como tal. Esa es como la recomendación en este caso. Perfecto, Andrew. Señores, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Los invitamos a que se inscriban a nuestro próximo webinar y fue un placer. Andrew, muchas gracias. Que estés bien. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias.